15 a 15:30, si es que tampoco. Si no son unas, serán otras, no da igual, ¿verdad? Sí, sí. Gracias. Gracias, José. Hasta luego. Firma. Pues que hace relleno todo, así no. Lo demás da igual. Con que pongas el nombre de la empresa, supongo que no necesitáis televisión. No. Y número de personas, pues. Eso sí que no necesito. Pues. Más o menos, máximo. No, dos como máximo. No hay problema entonces. Perfecto. Gracias. A ti. Buenos días. Sí, ¿no habías dicho que llamarías más tarde? Sí, pero a lo mejor lo que toca hacer es irme a mitad de sesión. Vale, pues nada. Gracias. Perfecto, es que estaba comentando que vosotros ibais a llegar más tarde y que estábamos ya puntuales. Bien. Vale. Bueno, pues a los que estéis en la llamada, empezamos ya. Hoy toca finanzas con David Moreno. Tenemos 4 horitas por delante, así que vamos a aprovecharlas y arrancamos ya. David, no te presento, te dejo a ti que te dilates en tu propia presentación y vamos a trabajar. Vale. Pues muchas gracias por participar. Los que estáis online, cuento que nos hacéis llegar por el chat algunas dudas, algunas cuestiones y participar. Los que podéis participar. Va a ser un taller, por eso el tema de que traigáis los equipos. Ser un taller tiene que ver también con que no se trata de cantidad, sino de calidad. La idea no es ver contabilidad, no es ver un montón de análisis financiero, sino aquellas píldoras que van a tener más impacto y que sí o sí debéis de controlar en vuestro negocio. En este sentido, bueno, vamos a arrancar. Esta es una de las principales motivaciones por las cuales las finanzas son importantes para vuestra empresa. El año pasado casi 70.000 pymes cerraron el cierre del negocio. El 80% de las empresas no superan los 5 primeros años y el 60% no superan los 3 primeros años. Y esto en ocasiones tiene que ver, en general tiene que ver con problemas económicos. Y dentro de los problemas económicos, una parte muy importante es que están mal financiados. Y en ocasiones están mal financiados porque están mal calculadas las necesidades de financiación. Y están mal calculadas las necesidades de financiación porque hay una palabrota que son las necesidades operativas de fondos que están mal calculadas. Es decir, el tiempo que pasa hasta que puedes vivir de tu negocio. Y esto genera una bola y genera toda una serie de decisiones y de quebraderos de cabeza muy significativos. Lo que suele ocurrir cuando hay tensiones de tesorería es que los empresarios os ponéis a pensar en la pata financiera y dejáis de lado sobre todo la pata de la venta. Y eso hace que la bola sea más gorda. ¿Sí? Y al final es una cosa que, sabiendo sumar, restar, multiplicar y dividir en 4 conceptos financieros, pues lo dejarás resuelto. Y no formas parte de esta estadística y formas parte de esta otra. Vivimos en un entorno donde cierto es que es muy exigente, que cada vez hay más competencia, que las personas han perdido un 30% de poder adquisitivo y eso en muchas ocasiones afecta a la mayoría de los negocios. Ahora en estos entornos son en los que se dan los negocios con más éxito. En general, épocas de bonanza no suelen traer excepcionales negocios. Y el refranero popular es muy sabio en este sentido. El que aprieta, ¿no? La necesidad agudiza el ingenio. Y es verdad que cuando yo digo, mis peores clientes son las personas que tienen mucho dinero, porque no son conscientes del coste del dinero y del tiempo. Yo recuerdo, hace muchísimos años salí de una tintorería y había que hacer una obra civil importante. Había un negocio de 3 meses de carencia y el propietario tenía un colchón financiero importante. Bueno, al tercer mes voy por ahí, pues, mis trajes y demás, y todavía estaban con las obras. Diciendo, tú eres consciente que esto te pasa porque tienes dinero, ¿no? Si te apretaran,
la obra que está estimada en un mes no seguiría 3 meses. Ese tipo de cosas hacen que los negocios en épocas de recesión, en épocas que son de tensión, bueno, pues no malgasten el dinero, estén más centrados en las ventas, sean más eficientes. No tenemos que ver todas las diapositivas. ¿Se escucha bien en el fondo? Sí. ¿Sí? No tenemos que ver todas las diapositivas. De hecho, el contenido está previsto para que sí o sí comentemos un 80% de las cosas que son muy importantes y tengamos la flexibilidad suficiente como para que vosotros aportéis el otro 20%, que podría ser un 30%. ¿De acuerdo? Es decir, lo que es importante es que cuando salgamos de la sesión haya sido útil estas 4 horas que pasemos juntos. ¿Por qué es importante las finanzas? Tenemos que saber el estado de nuestra empresa. Y el estado de nuestra empresa tiene que ver con la previsión que tengamos, si cumplimos nuestros objetivos, si podemos afrontar nuestro día a día. No sé. Bueno, por ahí, si podemos afrontar nuestro día a día. ¿Por qué más? Daniel. Bueno, si las finanzas no están bien, no es sostenible ni... Eso es. Podemos tener un hobby caro, ¿no? Podemos tener, en vez de un negocio, para que nos gusta mucho lo que hacemos, lo que vamos con verano, no nos importa trabajar 12 horas, lo ganamos una perra. Un hobby caro y un divorcio también. Eso es, con todo lo que eso conlleva, el hecho de tener un hobby caro. ¿Hay alguna...? Yo viéndolo con, sin más, sí, son muy importantes. Y viéndolo con la motivación que tienes ahí, yo por ejemplo cuando empecé dije, a mí me da igual que esto vaya bien o no, que yo lo voy a hacer. Porque tenía en la cabeza que esto lo quería hacer. Pero luego soy consciente que si hubiera estado 3 meses sin que funcionara y no siguiendo las previsiones tanto, eso me hubiera capado muchísimo las ganas, por mucha motivación que tengas, si no acompaña mínimamente los resultados, lo puedes sufrir mucho. Sí. No lo es todo las finanzas, pero digamos que si quieres vivir de un negocio, ese negocio tiene 3 patas. Tiene una parte técnica, o sea, tienes que tener unos recursos, tienes que tener un sistema de producción, los recursos humanos, económicos, tienes que tener una viabilidad técnica. Es una pata técnica. Hay una pata de las ventas, los clientes, y hay una pata financiera. Si una de las patas está descompensada o no existe, ya no puedes comer de ese negocio. Y en ocasiones soléis ser buenos en 2 de las 3. Soléis ser brillantes en una de las 3, bueno en otra, y las finanzas están ahí como que mejor que lo haga otro. ¿Sí? Y es imprescindible. Es decir, cuando hablas con empresarios, con generaciones que tienen más de 10 años en los negocios, pues te hablan de los socios y de cómo tienen las finanzas, cómo están de ordenadas las finanzas, ¿no? De la importancia de esa dirección financiera. ¿Sí? Y ese es uno de los principales motivos por los cuales esta sesión está aquí dirigida para vosotros. Algunas cuestiones logísticas. No vamos a hacer la ronda de nombres, porque los que estamos fuera, si los que estáis aquí dentro, pues no hace falta, pero sí que sois hace un descanso, ¿verdad? Sí. Pues alguien fuma. Sí. Bueno, pues cuando te notes que el cuerpo te lo pide, porque yo puedo tirar las 4 horas sin despeinarme, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, que entre todos decidamos cuando nos apetece. Pues a las 2 horas, las 11:30 así, hacemos una parada. Y tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál queréis primero? La mala. Esta es la sesión más aburrida, más, sí, menos divertida, menos sexy que decíamos de todas las que vais a tener a lo largo de vuestra etapa en el CI, seguro, sí, con mucha diferencia. La buena noticia es que seguramente es una de las que más van a impactar en vuestra actividad, ¿sí? Así que vamos con ello. Hay 2 objetivos claros. Actualizar conocimientos financieros, los imprescindibles, es decir, no vamos a ver nada prácticamente de contabilidad, pero sí que cuando miréis un balance o miréis una cuenta de resultados, sepáis qué es lo que pone ahí para conocer, como decía Chemi, dónde estamos, desde ese prisma financiero, que es complementario a nosotros.
complementario, no es el único. Y obtener esa brújula financiera para realizar el seguimiento de la actividad. Ahí centraremos bastante. Estaremos hablando del plan de tesorería. ¿Y cuáles son vuestras expectativas? Perdón, lo que vamos a ver en concreto es el patrimonio del negocio, el balance, es decir, la solidez que tiene vuestra actividad, como ver el resultado de la empresa, la cuenta de pérdidas y ganancias. Veremos unos ratios para que tengáis esa visión de análisis de los estados financieros y algunas bases de la financiación de empresas. Y hay otros contenidos que son opcionales, que podemos ver o no, según lo que necesitéis. Ahora, ¿qué es lo que es importante para vosotros? Si estamos en una sesión de finanzas, para que esto sea un éxito, ¿qué es lo que os gustaría llevar en esto? Bueno, yo espero llevarme una base sólida, ¿no? de conocimiento para empezar a construir. ¿Pero qué sería lo imprescindible de esa base sólida? ¿Qué sería? Pues no sé. Para mí que me deje de sonar raro, ¿no? ¿Verdad? Para mí es que me deje de sonar raro y que sea como más accesible. ¡Guau! En 4 horas. Venga. O sea, para no pillar de mala gana la próxima vez y saber que entiendo lo básico para que se me abra la cabeza. A eso. Que suene que lo puedas bailar, ¿no? Que no sea una cosa... Vale. ¿Chemi? A mí, por ejemplo, a mí por ejemplo, me interesa a lo mejor profundizar en temas de previsión de tesorería, o también qué momentos es bueno apalancarse y financiarse, cuando sí, cuando no y por qué. Por otros aspectos, así que a mí pues, a lo mejor más me puede... ¿Qué podemos relacionar con la deuda? Bueno, ¿alguna cuestión en el online que podáis, alguna expectativa que queréis compartir con nosotros? A ver, un momento. ¿Cómo os lleváis con la deuda? ¿Os da un poco de urticaria? A mí sí. Esto de ir al banco, déjame que... A mí no me gusta mucho, ¿no? Yo he aprendido a vivir con ella. No está mal. Yo no necesito, hasta ahora no me he metido en eso, Ajá, pero bueno, tampoco he querido hacer nada hasta ahora que lo requiero. sí. Pero puedo hacerlo sí. La deuda es como la gasolina del negocio. Se ha fundado una palabrota que es el apalancamiento. El apalancamiento es ese nivel de deuda que nos permite crecer a un ritmo no solo subible, sino a un ritmo de mercado. Es decir, en ocasiones, si tú no te apalancas, puedes crecer, pero creces más despacio de lo que el mercado te permite. El mercado te puede permitir crecer más rápido, pero eso necesita gasolina para... Pues os decía que cuándo es bueno y cuándo no, eso es lo que es más complicado de leer. Sí. Te lo va a marcar tu capacidad de venta principalmente. Te va a marcar tus posibilidades. Cuando tú vas a notar que dices, ostras, pero si meto una persona más, Claro, pues el número de también, venta... primero una buena previsión. Claro. Vamos por ahí. ¿Alguna cosa más en el online? ¿Algo que creáis que podemos compartir con ellos y con las personas que puedan necesitar? ¿Habías apuntado? Que la deuda hay que devolverla. La deuda, capacidad de devolución. Eso está bien. Y te había apuntado también algo de márgenes, ¿no? ¿Qué tal es eso de los márgenes? ¿Cómo lo...? Pues suena bien. Eso, sobre todo cuando es grande, ¿no? De las pocas... Punto de equilibrio para los que están empezando. Vale. Pues vamos a ver, ¿no? El plan financiero nos guía, insisto, es una pata, nos guía en el desarrollo de la actividad empresarial. Y para eso es básico las previsiones económicas. Los cuadros económicos, al final estamos hablando del balance, que es la estructura de la empresa, la cuenta de pérdidas y ganancias, que es como el día a día, cómo está funcionando la empresa, y el plan de tesorería, que ya veremos que es como que debe ser nuestro manto. Pero vamos a empezar
de un marco sencillo, entendiendo cómo se conjugan el particular. ¿Cómo se conjugan estas? Porque a veces nos metemos con balances. ¡Ay! Una cosa importante. ¿Tenéis a mano vuestra cuenta de pérdidas y ganancias del año pasado? Yo no. ¿No la tienes? No existe. Vale, no existe. Yo sí. Te podré compartir alguna. En el online, sí, lo digo porque igual si no la tienen, la pueden pedir a la gestoría porque lo utilizaremos dentro de una hora, una cosa así. Vale. Hora y media. ¿Vale? Así lo podemos hacer llegar. Pero antes de ello vamos a hacerlo como si fuera una servilleta. Es empezar, imaginar cómo fue vuestro proyecto, en tu caso, el proyecto inicial, es decir, hasta que puedas levantar la persiana, vas a tener que hacer una serie de inversiones. Pues colócalas en este cuadrante. Este año vais a tener que hacer o no una serie de inversiones, o habéis hecho ya una serie de inversiones. Colocarlas en este cuadrante. Esas inversiones, de alguna manera, las habéis pagado. ¿Cómo las habéis pagado? Pues ponéis en el cuadrante de financiación. Y tendréis unas partidas, tendréis unos ingresos y unos gastos habituales del mes. Colocarlos en la parte de cuenta de pérdidas y ganancias. Y a ver cómo rellenáis la parte de tesorería. ¿Qué es lo que ponéis en tesorería? Que tendrá o no que ver con alguna... Tendrá que ver o no con cuestiones de la cuenta de pérdidas y ganancias, con cuestiones de financiación o con cuestiones de inversión. Pues damos 10 minutillos para que podáis esbozar. En 2025. Sí, ¿Bien? ¿Cuándo? ¿Bien? 2025. Vale. Sí, tenemos 10. Yo tengo muchos sueldos. Sí. Digamos, ¿El plan de tesorería? ¿Repite? ¿El plan de tesorería? El plan de tesorería es cómo fluye el dinero en la empresa. Hasta aquí tendrás, por daros una pista, ingresos y gastos, y aquí esos ingresos y gastos generarán un movimiento del dinero dentro de la empresa. Vale.
Abajo tiene una recita. Sí. Lo paso. Bien. Esto no lo habíamos probado antes. Pero no va a ser así. ¿Será que aún no vamos a salir? Sí. No autoriza. Se va complicando. Sí, ya verás tú que si salimos de aquí. Le damos- Ah, nos hemos puesto a pintar, me he puesto a pintar y ya ha desaparecido la presentación. He Se conseguido vuelve a PC. a PC. Vale. Vale. Y ¿Y ahora ahora sí qué que quieres hacer? Pintar. pintar. Ahora, ¿cómo puedo hacer para Cerramos. pasar la pantalla? Y ahora. Ah, ¿querías pasar la pantalla? Sí, Entonces con la mano sí. Y ahora, para aquí. que eso es. Y ahora si quiero pintar, le doy aquí. Y voy a poder pintar. Vale. Y ya voy a dar, pues estupendo. A ver. ¿Estáis? Sí, más o menos. ¿Más o menos? Más o menos. Ah. ¿Qué habéis puesto en inversión? He puesto formación. Formación. Sí. ¡Guau! Y también la primera que he puesto, ¿eh? ¿Qué? La primera que he puesto ahí. La formación técnicamente no iría. Vale. eh, aunque es una buena inversión, contablemente se considera gasto. Vale. Porque no puedes. No tiene algo tangible que poder activar. Es decir, tú podrías, si como consecuencia de la formación haces un plan de negocio, Sí. ese plan de negocio lo podrías activar, podrías meterlo aquí. Sería una cosa, pero se puede hacer, ¿de acuerdo? Pero la formación en general no. ¿Qué más cosas habéis puesto? Equipos informáticos. Eso es. Esto así no vamos a ser lentos, ¿eh? Me parece que no. Que lo vamos a hacer mejor. Bien. ¿Qué más tocar? ¿Digo yo? Sí, Componentes. ¿Componentes, personas? Componentes del prototipo. Vale, eso es como materia prima. Es materia prima. Sí. ¿Qué más? Y también desarrollo más de, no sé si eso. En la medida que tienes un resultado, sí que lo puedes poner aquí. Vale. Mientras lo estás haciendo, no. Solamente cuando tienes un resultado. Vale, ojo que El esto. proceso de investigación es vasto, pero Pero sí, o sea, en ese proceso que estás haciendo esa investigación Eso es. es vasto. Sí, Y cuando ese proceso de I+D ya lo puedes activar. vale, lo capitalizas, entonces ya es inversión. Venga. ¿Qué más? O software igual que también necesites o... Software cuando lo tienes en propiedad. Es decir, si es una licencia, es algo que va pagando anualmente y entonces Es un gasto. es un gasto. ¿Sí? Si es una licencia que tú compras y ya la tienes para toda la vida, Entonces sí que sale aquí. Vale. ¿Qué más cosas? ¿Qué gastos de representación de viajes? Luego hay inversión, ¿no? No. Constitución de sociedades un poco, ¿no? Sí. 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 Que eso lo había apuntado, pero para de recordar. El aporte de capital de constituir la sociedad. Sí. Aquí hay cosas que les podemos dar un masaje, que seguramente compañeros y gestores y algún abogado fiscalista no estará muy de acuerdo. Pero hay cosas que si lo conseguiréis inversión y luego lo financiáis, digamos que luego eso os va bien cuando calculéis la tesorería, porque en general la tesorería la calculáis mal.
Entonces, si tú metes algunas cosas de gasto, lo metes en inversión, como eso sí que lo financias, pues no te pasan grandes cosas. ¿Sí? ¿Qué falta por aquí? Algún tipo de inversión por asociaciones, con algún partner o algo. Por lo que te conté ayer, el partnership que he hecho con Odoo y demás, eso también sería una inversión. Eso podríamos meterlo aquí. Para mí lo. Sí, Vale. Aquí, con partnership, es que aquí los Sí. derechos de Sí. representación. Sí. ¿Qué falta? Inversión, o sea, marketing es inversión. Yo dándole un masaje y solamente al principio lo pondría. Ahora es técnicamente incorrecto. Lo que es correcto es que tienes que tener muchos euros. Bueno, muy bien. Sí. Luego veremos de dónde van estos euros. Aquí en inversión. Desde el online pueden participar también. Yo cuento con que estén haciendo la servilleta. Y en financiación, En financiación de lo que te puedo encajar. con ahorro, que el ahorro, vamos a hablar, que son recursos propios, ¿sí? No la pantalla. No sé. No se ve esta pantalla. O no se ve. Claro, A lo mejor es porque hemos salido del Teams, puede ser, pues ahora mismo. Tú céntrate en la pizarra Venga, física. la pizarra sí que se ve, ¿no? Sí, la pizarra, yo creo que sí. ¿Qué más cosas habéis utilizado para financiar? Mi propio flujo de caja sobre las ventas. Vale, sí, estaría. Sería todavía un Sí, vamos a considerar. Hecho. Y algún pago con alguna financiera, por ejemplo, algún pago grande que no me Vale, interesa. con alguna línea de crédito, por ejemplo. Sí. Vale, Vale, hacer plazos directamente en vez de que te lo quiten todo de golpe, pues sí. Vale, Los propios proveedores. los proveedores. Para los propios proveedores. a 30, 60, 90. Claro. La parte financiera va a ser ellos. Eso es. Vale. Algunas ideas de aquí. La inversión va a ser como el activo, la financiación va a ser como el pasivo. ¿Sí? El activo, veis que hay cosas que van a estar con nosotros más de un año, y cosas que van a estar menos de un año. Entonces, aquí hay una cosa que va a ser no corriente, que es una burrada, bueno, no corriente y corriente. Pintándolo y fatal. Es decir, dentro de las inversiones, las que están con nosotros más de un año, las vamos a considerar no corrientes. No corrientes, el hecho de corriente es bastante descriptivo. ¿Sí? Corrientes, las que van a permanecer, van a estar siempre, vamos a tener un volumen, pero ese volumen pero esas piezas van a ir cambiando, esas monedas van a ir cambiando en menos de un año. Si tenemos materia prima, esa materia prima la gastaremos y volveremos a llenar el almacén de materia prima. ¿Sí? Pero va a estar con nosotros, siempre va a haber en el almacén materia prima, pero las unidades que entran un año no todas van a estar el año siguiente. Y dentro del no corriente, veis que hay tangible y no tangible. El activo se ordena de menos líquido a más líquido.
La caja es dinero y conforme va subiendo, lo que pones es más difícil convertirlo en euros. La materia prima enseguida volverá a pasar a ser materia a ser producto, y el producto lo venderemos. ¿Sí? Pero seguramente el I+D va a ser complicado que lo hagamos líquido. Lo mismo va a pasar con la financiación. La financiación la dividiremos en tres: lo que es nuestro y lo que es de otros. Y de lo que es de otros habrá una que sea no corriente, que sea no corriente. Que la no corriente, ¿cuál es? Aquí justo estas dos. ¿Cuál es la no corriente? La no corriente es la que está con nosotros más de un año. Sí, préstamos a largo plazo. Préstamos a largo plazo. Sí. La corriente, una línea de crédito de los proveedores, es un pasivo corriente. Va a estar con nosotros menos de un año. ¿Sí? La cuenta de pérdidas y ganancias. Aquí se entiende razonablemente fácil. Sí. ¿Sí? Ok. Cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Qué habéis puesto aquí? Ingresos y gastos. Ingresos y gastos. ¿Y qué gastos? Los ingresos vendidos son por venta. Facturas emitidas, facturas recibidas. Vale. Esto tiene que ver con facturas. Y a todos los costes. ¿Y qué más? Nóminas, ¿no? También. Claro, no es una factura, pero estaría por aquí. ¿Qué más? Impuestos. Va por ahí. ¿Qué impuestos? Justamente no de todo. Bueno, no sé. ¿El IVA? No. Pero pues un impuesto no. Para mí sí que es un impuesto porque yo no tengo, o sea, para mí sí que es un gasto porque no tengo IVA. Entonces me lo tomo como gasto. Ajá. Entonces, ¿cómo es un gasto lo metemos aquí? No. No. No te suena de haber visto el IVA en la cuenta de pérdidas y ganancias. Porque soy malo. No es un impuesto que vaya en la cuenta de pérdidas y ganancias. Estás en lo correcto. ¿Qué impuestos dan aquí, pues? Problemas, ¿no? Sociedades, En impuestos sociales. IRPF, ¿Verdad? IRPF por ahí. IRPF va por aquí. ¿Y qué más? Hablando de nuestra relación con el Estado, hemos hablado de la relación con Hacienda. ¿Y qué otra relación tenemos con el Estado? La social. La seguridad social. Como consecuencia de todo esto, bueno, espera, falta una. Los autónomos. La estaría por aquí. ¿Una mano? ¿Les echáis una mano? No, o... del Estado, ¿no? De impuestos. Yo no he dicho que sea del Estado. No, dejemos los impuestos tranquilos, que ya vamos bien ya. Entonces, algo es un gasto que no es una factura y que no tiene que ver con el Estado, ni con las nóminas. Amortización. La amortización es, por aquí vamos, esto lo vamos a desgastar. Entonces, y luego lo tendremos que reponer. Entonces, lo que hacemos es
como gasto incluir el desgaste que hemos hecho de este activo. Y sacamos. No que devolver el dinero que tienes en una línea de crédito, sino que lo que has invertido lo tienes que amortizar. Porque devolvemos aquí. Sí. Cuando tú devuelves, esto lo haces más pequeño. Esto o esto. Pero si tú no, para generar estos ingresos, tú además de estos costes, de estas nóminas, has tenido que utilizar, tienes ese gasto, el uso del activo. Y esa repercusión, esa contabilización del uso de la amortización y va aquí. Hay otra línea, esto ya es para dar una pista, que nos dejamos. Porque aquí ingresos y gastos lo evidente, pero ya metemos amortizaciones y... Esto es verdad iría aquí arriba, ¿eh? Gastos financieros. Gastos y ingresos financieros. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú devuelves un crédito, esta línea de crédito te cobrarán unos gastos por esa línea de crédito. Y eso es un gasto, pérdidas. Como gasto para la cuenta de pérdidas y ganancias. Hasta aquí bien. Bueno, vamos con la tesorería. ¿Qué es lo que habéis puesto en tesorería? No. Nada. Yo he puesto menos tantas mil, o sea, Menos todo gasto, ¿no? ¡Guau! ¿Y qué creéis que puede ir aquí? Vamos, porque la caja no es, porque la caja está ahí arriba. ¿La verdad? La caja está arriba. Sí, pero que esté arriba. Esto es el balance. Activo y pasivo, esto va a ser el balance. Aquí tenemos la cuenta de pérdidas y ganancias. Y hemos dicho que la tesorería es cómo fluye el dinero. Digamos que esto fluye. Para mí, la tesorería es lo que tengo, lo que voy a ingresar, lo que voy a gastar y cómo va evolucionando ese flujo. Sí. De tiempo. Y está perfectamente dicho con carácter general. Y cuando lo queremos calcular, ¿qué es lo que metemos? Caja más ingresos menos gastos. Caja, ¿puedes concretar eso de caja? O sea, Lo que tengo líquido en caja. lo que tienes líquido de caja, pues si aquí la cuenta de pérdidas y ganancias son ventas, pues en caja serán cobros. ¿Sí? Sí, ahora sería. Y directamente cobros y pagos. Correcto. Lo que aquí son gastos, Sí, pagos. son pagos. Ingresos cobros. ¿Sí? ¿Y esto que son ganas de todas las narices que tenemos los economistas? De llamar diferente a cosas que son iguales. Es que no son iguales, gracias. ¿Y cuál es la diferencia? Ventas es lo que he facturado, pero a lo mejor no lo he cobrado y cobro lo que realmente me han pagado. Y lo mismo en pagos. Costes es lo que a mí me facturan, pero pagos es lo que yo he pagado realmente. Y costes es todo lo que he pagado y lo que no he pagado todavía. Vale, entonces podríamos decir que la diferencia que hay entre los ingresos que aparecen en la cuenta de pérdidas y ganancias y los cobros es el tiempo. Sí. Y los gastos respecto a los pagos es el tiempo. Ujú. Cuando se produce, cuando tú emites una factura, lo que tienes es un derecho de cobro. Si vamos al supermercado, nos emiten un ticket que es un derecho de cobro e inmediatamente lo pagamos. ¿Sí? Pero en otros sectores no. Tú emites una factura a 2 de enero al sector público o a muchas empresas y lo normal es que el cobro sea a 30-60 días. Tú lo vas a tener contabilizado en enero en tu cuenta de pérdidas y ganancias, pero tú en el banco no vas a ver ese ingreso hasta cuando hayas acordado. ¿Sí?
Y lo mismo con los gastos. Tú has recibido una factura, que es como una deuda, es un derecho de pago, es una obligación de pago para ti, y otra cosa es cuando hagas esa transferencia. Entonces, la diferencia entre ingresos y cobros, gastos y pagos, tiene que ver con el tiempo, con el momento en el tiempo. ¿Sí? ¿Qué pagos metemos? Para realizar facturas recibidas y abonadas ya. Claro. Todo lo que pasa por nuestra cuenta bancaria que hemos abonado. Todo lo que pasa por nuestra cuenta bancaria. Que hemos abonado. Con lo cual, Hay las que nóminas están, la seguridad social está, la amortización. No. La amortización no. La amortización no está. ¿Por? No es algo ilícito que ha pasado por nuestra cuenta. Porque no es una salida de dinero, efectivamente. Y entonces, ojo que hemos visto que aquí esto es suma, esto resta, resta o suma, depende, resta, pues la cuenta de pérdidas y ganancias y la de tesorería, por lo menos ya sabemos una cosa por la que no es igual. Porque aquí restan amortizaciones y aquí no restamos amortizaciones. Con lo cual, no va a ser igual. El IVA también estará, ¿no? Ahí. Gracias. El IVA está aquí. Igual que el resto de los impuestos. ¿Sí? Y entonces, si tú tienes la cuenta de tesorería, si la manejas y la llevas al día, tener que pagar el IVA no te da ningún susto. Porque tú sabes que tienes una obligación de pagar el IVA, que te viene de tu factura, que es mensualmente y por tanto que trimestralmente, en el trimestre que corresponde, puedes calcular cuánto tienes que pagar. Y no solamente eso, sino que además el IVA es un dinero que no es tuyo. El IVA es un dinero que no es tuyo. Ni el que soportas ni el que repercutes. El IVA nosotros hacemos De cobradores y de... Sí, de correo para nuestro socio a resultados, que es Hacienda. ¿Sí? ¿Qué más cosas hay aquí que no hay aquí? Porque ahí debería de haber un fondo de... algo de contingencia, no sé cómo llamarlo. Algo que te permita... Como ese fondo de contingencia, es como el colchón que decía mi abuelo, estar arriba. que es donde está el balance, donde está la estructura en la empresa. Pero uno que solo está para imprevistos. No, o se estaría arriba en la caja, en la inversión. Va más o menos bien, no está aquí en inversión, está aquí. Ahora, ¿cómo se calcula cuánto tienes que tener aquí? No sé, la lógica que estabas siguiendo, te estaba diciendo, Un porcentaje. lo vas a calcular, sí, lo puedes hacer por eso, como los iluminados. Más o menos un 3%. Sí, por lo que sea. Sí. Hay otra manera, y es que tú haces la cuenta de tesorería, sumas los negativos y lo llevas a inversión. Y esa inversión la financias. Sí, No te sale. sí, es normal. ¿Cómo calculas el colchón que necesitas? Has dicho los gastos que tienes, ¿no? Los gastos. O sea, En la parte de las finanzas hay dos cosas que si os acostumbráis desde el principio os van a ayudar una barbaridad. Una es llamar a las cosas por su nombre. Si llamáis a las cosas por su nombre. Y la segunda es aplicar sentido común. Las finanzas están chupadas, son muy sencillas. Entonces,
Si a lo que es un ingreso lo llamas ingreso y a lo que es un cobro lo llamas un cobro y aplicas sentido común, las finanzas las tenéis súper fáciles. Entonces, para calcular el dinero que necesitas de colchón, de tesorería esta caja es tesorería. ¿Eh? Es cobros menos los pagos. Habrá un mes que te dé positivo, negativo, sumas los negativos y eso lo tienes que financiar y cuando lo financias te aparecerá ese dinero en el activo. Lo tienes que financiar. Hombre, claro, porque si no, ¿cómo lo pagas? Ya. Si no, no. O lo pones tú o te lo dejan de falta. Pero es una manera de financiarlo. Ya hemos dicho que financiarlo lo puedes hacer con recursos propios o ajenos. Ajenos a largo plazo o a corto plazo. Y para lo haces en previsión a 12 meses o previsión a 31 de diciembre. A 12 meses. A 12 meses. Da igual el momento en el que estés, a 12 meses. Eso lo calculas bien una vez y lo vas actualizando. Sí. Siempre lo vais a hacer aquí en una hora, en menos de una hora. Pero aquí faltan cosas. Aquí falta una cosa. El dinero se mueve. Sí. Aquí tenemos unos gastos financieros. Y aquí, Hay que meterlos también, claro. Los pagos de lo que tengamos, de las mensualidades, de amortizar créditos o... gracias. Aquí solo están los gastos financieros, el tipo de interés de esa cuota que pagamos. En la cuenta de pérdidas y ganancias está solamente el interés, porque la amortización del capital resta la deuda. Pero nosotros pagamos la cuota entera. O sea, contablemente los intereses van a gasto y la devolución del préstamo, la amortización del capital, la devolución del préstamo resta la partida del balance de deuda. Sí, pero nosotros pagamos la cuota entera. Y eso va a tesorería. Si tenéis esto claro, ya casi nos podemos ir. Ahora, como intuyo que no lo tenéis claro, vamos a continuar. ¿Sí? No, bueno, también están las pólizas de crédito, ¿verdad? Como instrumentos. Sí, lo podríamos, o sea, no hemos sido muy finos, pero todo lo que es deuda, Sí. tenemos por aquí. Lo importante también es conocer que las empresas, en esos números que ponías, ¿verdad? Que mueren, ¿por qué suelen morir? Dicen los ortodoxos. A veces, ¿verdad? Hay empresas que están dando, tú haces la cuenta de pérdidas y ganancias, te salen beneficios y sin embargo no tienes un euro y si no tienes un euro cierras. O sea, las empresas, como se dice, mueren por la caja, ¿verdad? Sí. Por la tesorería. Sí. No mueren a veces porque dan pérdidas. O sea, hay empresas que están en pérdidas años y años, ¿verdad? De hecho, es la muerte de éxito. La muerte, sí. Tiene que ver cuando tú vendes, cuando cada vez que vendes necesitas de más financiación. Eso, Ese es el cálculo del apalancamiento, ¿verdad? Que decías, como te pases solicitar, o sea, como te pases con deuda y no crezcas o se te frene el mercado. y luego, ojo con el modelo también. O sea, porque a veces el propio modelo, claro, puede resolver con financiación, pero en ocasiones, ojo, tiendas de ropa. Eso es un problema de muchas tiendas de ropa, porque claro, cuanto más crecen, más necesidades tienen de financiación, porque compran con 6 meses de antelación. Y eso tiene un techo. Tu capacidad de financiación tiene un techo. El propio modelo a veces te lleva a la quiebra. Y la pérdida de valor, ¿no? Yo esto lo expliqué con las cuentas del Real Zaragoza, ¿no? Qué bueno. Inviertes en jugadores, Sí, compras por 10 y al cabo del año vale 1.
había una depreciación, ¿verdad? Claro. Pero bueno, lo importante, ¿verdad?, es la tesorería, ¿no? O sea, cuando empieza un negocio, Sí. lo que decía, el plan de tesorería es... Por eso la sensibilidad. Pero eso pero no, Sí. sí, pero luego, pues, ¿vale? Venga. Por eso el hincapié de la sesión de hoy nos vamos a centrar aquí. Muy bien. ¿Sí? Porque cuando mueren los negocios y muchos quebraderos de cabeza que tenéis o que podéis tener, vienen por no tener controlada nuestra tesorería. O sea, lo más evidente es, ostras, que tengo que pagar los trimestrales del IVA. Es que es un dinero que no es tuyo. Es que tú sabes cuánto vas a tener que pagar. Porque sabes las facturas que has emitido, sabes los gastos que tienes, pues es que restar, es sumar el IVA repercutido y restar el soportado. Es decir, vas a una sorpresa porque no controlas la tesorería. Eso si tu negocio va bien. Hay otra parte que no es tan sencilla, que es cuando tienes que hacer según qué inversiones, contratar a una persona, una máquina, que eso hasta que genera dinero, te está gastando, porque tienes unos pagos por aquí, que no están acompañados de unos cobros. Y eso lo tienes que financiar. Cuando lo financias, lo metes y ya un quebrado de cabeza que te quitas. Y algo que es sutil, y es que en estos gastos hay publicidad, hay asistencia a ferias, hay gastos asociados a las ventas, a promociones. Cuando la tesorería va justa, ¿qué gastos creéis que eliminan? ¿Qué gastos se eliminan? Sí, Yo creo que, pues, no sé. los gastos de ventas, los gastos de publicidad, los gastos Vale, menos viajes. ya. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú has hecho un plan de ventas donde necesitas unos contactos, para generar esos contactos tienes unas acciones, como consecuencia de esas acciones tendrás unos ingresos. Si por un problema de tesorería dejo de hacer esas acciones que te llevan a generar esos contactos y por consiguiente, pues te metes en una espiral que es Distribución. Y algo que es todavía más sutil es dónde pones tu foco. Es que te pones el foco en el problema. Y estar un día tras otro, ayudé a montar un negocio y a los meses pasé por allí y digo, ¿qué haces, Alberto? Aquí mirando a ver si me han ingresado ya. Y le pregunto, ¿cada cuánto miras el banco? Y me dice, pues al principio del día, al final del día y si puedo por el medio. Y digo, ¿problemas de tesorería? Dice, sí, 3 veces al día. Y nos has puesto un cartel para dinamizar el pedazo de escaparate que tienes. Será más fácil, en vez de estar pensando en el problema, darle caña a la solución, que va por las ventas. Entonces, financiarlo en un negocio, que parece que es finanzas, que es una cosa, luego tiene un impacto en el día a día de la actividad del empresario que es sutil y es como un cáncer. Y es algo que, si tenéis que controlar la tesorería, insisto, esto al final tendrá unas posiciones que unos meses serán positivas, otros negativas. Tu foco es lo negativo. Los sumas, los financias y aparecen aquí. Se acabó el problema. Se acabó el problema. Es que es así de sencillo, ¿eh? Es que no tiene más. El balance lo va a hacer el gestor, la cuenta de pérdidas y ganancias lo va a hacer el gestor, la tesorería no suelen hacerlo ni deben, es vuestra obligación. ¿Sí? Vamos a ver
con un poquito más de detalle. Hasta aquí la parte de sensibilización. Cuando hablamos de inversión y de financiación, pues lo hemos comentado. A largo plazo, a corto plazo, y veremos después. Bueno, ¿por qué es importante considerar lo que es a largo plazo y a corto plazo? Hay una palabrota que tiene que ver con masas patrimoniales. Es decir, cuando vemos un balance, ya podemos saber más o menos cómo va la empresa. Esto está en la terminología antigua. Antes, en vez de corriente, se decía circulante. Pero el concepto es el mismo. Circulante circula, corriente corre. No corriente, pues se queda con nosotros más de un tiempo. Entonces, tenemos el activo. Y vamos a generar varios escenarios. Esto se verá fatal desde la pantalla, ¿no? Pues si no lo veis regular, pero seguramente. Pero, Sí, si yo por lo menos eso es lo que igual se escribe. eso. Sí. ¿Vale? Varias cuestiones. El activo y el pasivo tienen que sumar igual. El activo es lo que cuando vas a una empresa puedes ver y tocar. ¿Por qué ver? Porque cuestiones que son intangibles, un software. No lo puedes tocar, pero lo puedes ver. Activo, lo que cuando vas a una empresa puedes ver y tocar. Y se divide en dos partes. Largo plazo y corto plazo. Corriente y no corriente. ¿Sí? El pasivo, cómo has financiado el activo. Y se divide en tres partes. Los fondos propios, el largo plazo y el corto plazo. ¿Sí? Y ya empezamos a tener las dos cosas más importantes en las que debemos de fijarnos en un balance. Esta diferencia. Fondo de maniobra. Es diferente tenerlo así. Pues no me ha salido igual, ¿eh? Que tenerlo así. ¿Qué pasa en este escenario? Como hemos dicho, que está ordenado el activo, De corto plazo, pero y las partidas que hay aquí, las partes que hay. de más líquido Así. a menos líquido. Esto es lo que podemos hacer líquido en menos de un año y esto, ¿sí? Si lo que podemos hacer líquido en un año es mayor que lo que tenemos que devolver en un año, está guay. Sí. Esta posición de liquidez es positiva. Vale. Tenemos un fondo de maniobra positivo. Esto es lo que tenemos. Esto es ajeno. Esto es deuda que tenemos que devolver. Lo que tenemos que devolver a menos de un año, que sea menor que lo que podemos hacer líquido en menos de un año. Entonces, simplemente vemos nuestro balance, hacemos la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. ¿Qué es lo que ocurre en este escenario? Pues que
que no tienes esa liquidez, ¿no? Para devolver. Que aquí tenemos que devolver en menos de un año todo este importe Y parte la tienes de largo plazo, ¿no? El activo. y solo eso es. Nuestro fondo de maniobra es negativo, con lo cual tenemos un problema. Error habitual cuando financiamos un negocio, financiar con productos financieros de corto plazo, Sí. cuestiones que van a ser de largo plazo. Activos, inversiones que van a ser de largo plazo. Entonces, cuando vamos a financiar, y vemos que estamos financiando. Cuando utilicemos una línea de crédito a los proveedores, estaremos financiando fases de tesorería. No estaremos financiando la compra de materia prima. ¿Sí? En los negocios no hay ciencia, o sea, hay matemática, pero no es ciencia pura. O sea, hay cosas que son muy opinables y podemos contestar, podemos opinar. Bueno, ¿esto que tienes ahí? ¿Fondo? Fondo de maniobra. Maniobra. Slow también lo llaman. Sí, cash flow. Sí. El aprendizaje cuando es cuidado con financiar a corto plazo inversiones que van a ser líquidas en más de un año. Ese es el primer ratio. El segundo ratio Pero sería una máquina que te compras que sabes que no vas a amortizar, o sea, que no vas a sacar rendimiento bien hasta. como mínimo más de un año porque vas a amortizar el Y que no haces con un crédito a 6 meses. Claro, claro. Con un préstamo, sí. El otro ratio importante es la relación entre fondos propios y el total del activo o el pasivo, que es lo mismo. ¿Por qué es importante? Porque esto va a dar una visión de tu capacidad de negociación a la hora de financiar tu actividad. Es decir, aquí casi más o menos intentaba representar que los fondos propios son un 33% del total del activo que es igual al pasivo. Esta es una buena proporción. Estar por encima de un 30% es una buena proporción. Si coges la media de los balances de las empresas de España, la inmensa mayoría están por debajo, muy por debajo. En la crisis del 2008-2010, un problema que tuvieron las empresas españolas importantes es que sus balances, sus fondos propios eran muy pequeños. O sea, puedes ver empresas de 600.000, 800.000, 1 millón de euros con fondos propios de 2.000. Entonces, eso sería apalancamiento. Sí, es un apalancamiento negativo. Negativo. Sí, Ya. sí. El concepto de apalancamiento tiene que ver con cuánta deuda tienes en relación a la capacidad de devolución de la misma. Tú puede ser que tengas unos fondos, un apalancamiento grande y no sea un problema. O sea, tú puede ser que tus fondos propios sean un 10% y no tengas un problema. Porque tu capacidad de devolver es alta. ¿Sí? ¿Qué significa? El balance es la estructura de vuestro negocio. Entonces, cuanto más grandes sean vuestros fondos propios, mejor. Los fondos propios tienen que ver con el capital, con reservas, con beneficios y pérdidas del ejercicio anterior, con el capital. El capital puede ser en dinero o en especie. Y esto negaré que lo he dicho. Pero si tú necesitas fortalecer tus fondos propios,
algo que puedes hacer es meter tu coche y llevarlo. Ampliación de capital. Si vas a constituir la empresa, todo aquello que vayas a usar, que ya tienes, donde constituye la empresa por 3.000 euros en efectivo. Si vas a utilizar tu ordenador, una cámara de fotos, una impresora, mételo también. Porque harás más fuerte esta relación respecto del total. Si yo tuviera que quedarme con una foto del balance, serían las masas patrimoniales, el fondo de maniobra y la proporción entre fondos propios y el total activo. ¿Qué tal va en el online? ¿Nos sigue? Sí. La cuenta de resultados. Algunas cosas interesantes de la cuenta de resultados. Pues lo primero, la primera recomendación es en la cuenta que recibís de la gestoría y que presentáis a Hacienda, no aparece una columna. Bueno, no aparece una columna con los porcentajes. Pues es algo que es como súper sencillo, que esto los puedes exportar a Excel en vez de dados en PDF y vosotros podéis porcentajes y es muy ilustrativo. ¿Sí? Porque saber que las compras respecto de las ventas representan un 47% te permite comparar con empresas del sector y saber, empezar a tener una idea de cómo está funcionando tu negocio. ¿Cómo después comparar con empresas del sector? Porque compras informes, y esos informes ya vienen, Vale. suelen venir con algunos ratios. ¿Cuánto valen esos informes? ¿Aprox? Depende si compras paquetes de 10, pero 15 euros por informe. Vale. Si compras paquetes, y depende para qué lo quieras, incluso por 6-7 euros tienes informe. Ten en cuenta que estas cuentas, las cuentas son públicas. Ajá. Se están en el registro mercantil y cualquiera puede ir Vale. y pedir las cuentas en el registro de cualquier empresa. No sabía. Lo que hacen determinadas entidades, Accesora, Informa u otras, es, bueno, en vez de que te den las cuentas feas, te dan las mismas cuentas un poco más bonitas y comparadas por empresas. Hay que cuidar con las comparaciones porque a veces los cenáis en determinadas actividades, pues calderería, y hay empresas de aires acondicionados que están en calderería. Ya. Pero bueno, es mejor que nada. Aquí el sentido común también hace mucho. Si los aprovisionamientos, imagínate que en vez de un 47, esta ya es un pelín alta. En vez de 47 fuera un 60 o un 70, hombre, o estás vendiendo barato o te vas a estar estocando, pero alguna reflexión puedes hacer. Dividir la cuenta de pérdidas y ganancias, lo veréis en la Excel, por gastos fijos y gastos variables, yo no lo hago en la cuenta de pérdidas y ganancias, pero en la tesorería sí que os invito a lo hagáis. ¿Por qué? Porque haréis lo mismo, sacaréis porcentajes y es muy ilustrativo. Ver qué porcentaje representan el local respecto de las ventas. Y entonces puedes ver que hay negocios que no funcionan porque el local es pequeño y no da para generar, o porque el local es demasiado grande. Y eso a veces es simplemente fijarte el porcentaje que representan las ventas. Hay restaurantes que no funcionan porque los metros que tienen son pocos. Vale. O tintorería, que tener una tintorería y tener más de 60 metros, todo lo que pague más de 60 metros es una Ya. Estás tirando, no lo vas a rentabilizar. Entonces, lo mismo con el gasto de personal. ¿Qué pasa aquí? Cargos.
las mismas cifras, aquí da positivo y aquí da negativo. ¿Cómo puede ser? Bueno, las mismas no será. Ya. Gastos Pero las mismas financieros. ventas, Los gastos financieros. Amortización movilizada, ¿no? En la partida de amortización muy grande en el 2009, ¿no? Amortización movilizada 10.000. es decir, aquí se han olvidado de poner una amortización Ajá. que es ilegal. O sea, tú la amortización, tú vas a usar el activo, Sí. pero puedes maquillar las cuentas, pero pues se puede hacer. Evidentemente, donde pones un importe, ¿qué más? Imputables es impulsados financieros letras y aquí abajo para los gastos financieros también hay diferencia, ¿no? Factor 10.000 y el otro 2.000. Sí, Pero pero fíjate que hay más gastos financieros y acaba haciendo no. 8.000 de... ahí está. Estos ingresos de explotación. Ujú. El ejercicio tiene que ver con que en ocasiones la información financiera es como la ropa interior. Es interesante lo que enseña y fundamental lo que oculta. Entonces es algo que hay que cuidarlo, porque nos da una visión, sí. Ahora, ojo lo que nos está ocultando. Ujú. ¿Sí? Por eso, si lo pones en porcentajes, ya empiezas a ver algo más. Y luego aplica el sentido común. Pues, oye, se te vienen las amortizaciones, tienes unas subvenciones o unos... ¿sí? La cuenta de pérdidas y ganancias previsional. Cuando el negocio está en marcha, no es tan importante, salvo que vayas a pedir financiación. Porque he dicho capacidad de devolución del préstamo. La capacidad de devolución del préstamo está en la cuenta de pérdidas y ganancias previsional. Entonces tú lo que tienes que ver es, yo tengo esa previsión de ingresos y cuando me meta unos gastos financieros, cuando aumente este importe, no, sí que puedo quitar, pero lo quito. Ahora, cuando aumente este importe, eso es. Cuando aumente este importe, ¿qué impacto va a tener en el beneficio? Aquí, desde luego, si decido que invierto más en algún sitio, hay un error. ¿Dónde? Ah, no. ¿Qué pasa aquí? Baja de personal, Eso es. muchísimo. Baja de gasto personal muchísimo, ¿no? Sí. Entonces, la Excel lo soporta todo hasta que la miras con sentido común. Lo normal es que si tú aumentas, tú quieres un préstamo, aumentas eso del préstamo, va a financiar algo, va a financiar un activo que lo necesitas para vender más o para ser más eficiente. O bien vas a vender más, o bien, vaya, se queda fijo. Vale. O bien vas a vender más, o bien vas a vender lo mismo, pero te va a costar menos producir. Con lo cual, perdón.
tu margen va a ser mayor. O bien tus ventas, o bien tu margen va a ser mayor. O bien tus ventas, o bien tu margen va a ser mayor, aunque los gastos de personal sean el mismo y tengas más gastos financieros, tú vas a tener capacidad de devolución. Y entonces, ¿por qué a los bancos le das quito el tema de la refinanciación? Porque lo que dicen los bancos es, yo te presto dinero y voy a reducir estos 20.000, que son a parte del corto plazo, lo voy a convertir en largo plazo. ¿Sí? Voy a mejorar la tesorería, pero no lleva aparejado ni un aumento de las ventas ni una mejora en el margen. No tiene por qué llevar aparejado. Con lo cual los bancos entienden que es como Sí. como arte. El paso peor. Sí, sí. Cogiendo el futuro. Estás llevando al futuro un problema presente. Eso es. Entonces, Pero más tranquilo. es más. Para ir más tranquilo en el presente. O sea, para Sí, no te ahogue tanto. sí. Pero no les gusta porque no lleva asociado, insisto, Lo mejor. un aumento de las ventas o una mejora del margen, que es lo que te va a permitir tener una capacidad mejor de devolución. ¿Sí? La capacidad de devolución está en una cuenta de pérdidas y ganancias previsional. Previsional. No había visto. Vale. Ya está. Bueno. Tesorería cash flow. Os he puesto en la Excel, es muchísimo más sencilla, aquí os traigo algo un poquito más complicado. Hasta aquí ingresos. Los ingresos, los que son operativos, los que tienen que ver con el día a día del negocio. Ojo que a veces tenemos impagados. ¿Sí? ¿Cuál es mi consejo? No os compliquéis Ahora mismo tenéis cero de tesorería, tenéis cero control de tesorería. Pretender hacer algo así se os atraganta y es completamente innecesario. Entonces, entre el 0 y el 100, si os queréis con un 65, es más que suficiente. Que sepáis que si tenéis volumen, los impagados hay que tenerlos en cuenta, porque afectan a tus cobros y por consiguiente a las necesidades de financiación. Perfecto. Vamos a finalizar. No sé. Esto tiene que ver con una palabrota que a los bancos les gusta mucho, que son las necesidades operativas de fondos. Y como hemos dicho, se financia, llega a la caja y ya no puedes dar problemas. Pero si nos tienes en cuenta en algunos sectores que los impagados son significativos, los impagados, los súbditos, tú compras y de esas compras vas a tener unos ingresos impagados súbditos, pues es algo que hay que cuidar. ¿Vale? En cuanto a los ingresos, ojo que hay otros ingresos que desvirtúan la cuenta de pérdidas y ganancias y también hay tesorería. Se puede financiar con capitalizando el paro o tienes una subvención. Sí, es algo que es puntual. Entonces recogerlo en un apartado que sea diferente. Los pagos. La parte que tiene que ver con la realidad más directa del negocio, lo que habéis dicho, oye, pues el alquiler, las nóminas, los suministros, la publicidad, los desplazamientos, la gestoría, seguros, ¿sí? Y luego, ¿dónde puedes hacer ingeniería financiera? Los gastos financieros. ¿Qué diferencia había entre la cuenta de pérdidas y ganancias y la...? Porque aparentemente
Como mucha diferencia, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la cuenta de pérdidas y ganancias y la de tesorería? IVA, entre otras. ¿El IVA? Sí. ¿Qué diferencia hay entre un ingreso y un cobro? ¿Y un gasto y un pago? Que uno es efectivo y el otro es... Sí, tiempo, ¿no? El tiempo. Sí, sí. El tiempo. ¿Cuándo se produce? ¿Vale? Ojo que eso es muy importante. Los pagos que tenéis de la dinámica habitual del negocio, con los que se puede hacer cierta ingeniería financiera. Voy a sacar el móvil. Sí, sí, en el online también. Vamos a ver si hasta aquí hay algunos conceptos que han quedado suficientemente claros. Lo que no vamos a poder... os lo voy a tener que cantar. El pin del juego, ¿eh? Que os tengo que dar. A ver. Joder. Es un correo o Sí, un número Pero esto dónde es un cajón. que se ve... que se ha quedado. ¿Qué ha pasado aquí? Vamos a... A ver, que la tecnología no siempre. Muy competitivo, ¿eh? Siempre gana. Siempre quieres ganar. Siempre que A ver. Es un problema de yo también soy competitivo, pero El problema de todo que siempre gana. no siempre gana. Es el 709-982. ¿En el online se une alguno más? No. ¿No? Empezamos. Vale, pero no tenemos la pregunta, ¿eh? ¿Verdad? Yo no me El la patrimonio de una empresa tiene que ver con. Oiga, y me veis la respuesta. No, No me digas. salía con Mierda. ¿Y puedo proyectar la. es el No, libro complicado. no se olvida Pero nada. bueno, como los Ya dos está. participantes Estáis están aquí. aquí, incluso puedes ponerlo más cerquita en la propia mesa. Pues es que yo le he dado, pero no veía nada. Vale. Feo, ¿eh? Sí, es que no veía Sí. ningún texto. Vale. ¿Lo veis bien? La empresa tiene que ver con inversiones y financiación, la cuenta de resultados del balance menos las deudas.
Hombre, y te doy un cacao maravilloso. Selecciones resultados, balance entre miembros, las inversiones. Bueno, parece que la verde, ¿no? Balance miembros la deuda. Patrimonio. Bueno, el azul, ¿no? Bueno, el azul. Sí. Eso es. Ujú. Venga, siguiente. A ver, ¿sí se ve bien? ¿No? Los resultados de una empresa tienen que ver con, ¿vale? Los ingresos y los gastos, las inversiones y la financiación, los cobros y los pagos, el cash flow o fondo de maniobra. Los ingresos y los gastos. Ah, vale. A ver si no. Sí, claro, está. ¿Vale? Habilidad de los dos, ¿verdad? La tesorería de la empresa tiene mucho que ver con la cuenta de resultados, los cobros y los pagos, cómo fluye el dinero en la empresa. Porque puede ser más de una, ¿eh? Sí, sí. Eso me olvidó. Ah. Vale. Puede ser más de una. ¿Qué es el inmovilizado? No es un gasto, es aquello que puedes tocar y ver en una empresa más de un año. Maquinaria, software, deudores, efectivo, el activo de la empresa. Se acabó. Directores empleados. Sí, sí, aquí me vas a poner, está claro. ¿Qué es la amortización? Es un gasto, es ingeniería financiera, un gasto y un pago, el valor que pierde el inmovilizado cada año. Dos primarios. No, porque sí, es el IVA. Y así lo que es mejor el IVA. Ha sido Y la primera también era, ¿no? El impuesto del valor añadido y causante de dinero también esa. Sí, la primera, ¿no? Sí. Sí, pues el valor añadido, ¿qué más pone? Causante de dinero. Ah, Hombre, pero, el IVA es causante del dinero negro. no. No, Bueno, el causante del dinero es que tú decides, si uno decide... hombre, claro. Claro. No. Falso. ¿Cuál de las siguientes preguntas es falsa? ¿Sí? Sí. Darle rentabilidad. Ah, claro, es que no lo hemos visto todavía, solo tenemos que ver. Dale, dale, que nos nos inventamos. ¿Perdido? Bien. ¿Qué tipo de costes tiene un negocio? También tiene emocionales, sí. ¿Ya? Eso lo sabes luego, ¿no? Más rentable que sería. Si vosotros queréis, sí.
Es verdad. Puedo fijar como rentable el precio, pero claro, es rentable porque el valor que está dispuesto a pagar nuestro cliente, pero claro, rentable no tiene por qué ser, ¿no? No, Claro. pero espera. Vamos a explicar de forma rentable el precio del producto se acerca. De forma, ¿por qué? Porque en ocasiones, en la fijación cuando fijamos precios, lo que hacemos es tener en cuenta nuestro coste, nuestro coste con el de un margen Sí. o el de la competencia. Y si el cliente está dispuesto a pagar más. Nos invita a esa reflexión. Vale. Entiendo. Nosotros tenemos que hacer rentable nuestro negocio poniendo el precio en relación al valor que le ofrecemos al cliente. El máximo precio. Claro, claro. O sea, es que si puedes cobrar más, Lógicamente, sí. la financiación ajena es ¿verdad? Muchos me dijeron antes que tú. Yo apuntaré más, pero Pues te voy a ver ¿no? Ismael está entre Sí. Juegan con esto todos los días, vale. Sí. Hasta ahí. Chao. no sé. ¿Habéis fallado? Yo he fallado. He pintado también. ¿Qué es peor? ¿Esto qué es? Esto es la muerte de éxitos. Ventas grandes, deudas pequeñas, beneficio grande. Y la amortización, ¿cómo se llama? Ventas pequeñas, deudas grandes, beneficio pequeño. Vale. Mejor ventas grandes y beneficio grande, ¿no? No. Ventas grandes. ¿Qué pasa aquí? Igual está mal, ¿eh? Solo existe esa posibilidad para que falle. No, la correcta es ventas grandes, beneficios grandes y un activo, perdón. Ajá. Claro. Activo pequeño. Sí. Sí. Esto es lo que comentábamos al principio de la muerte de éxito. Sí. Cuando tú tienes un activo muy grande y unas deudas muy grandes, el ejemplo claro son tiendas Sí, has dicho de la ropa. de ropa. O sea, es que es el caso de un cliente. Sí, vas creciendo, tienes beneficios, pero es miope, porque lo que tienes es que estás acumulando stock. Sí. Y acumular stock significa también acumular deuda, aumentar las deudas. Pero tú sigues dando beneficios. Pero el ritmo al que crece ¿La deuda? la deuda es superior al beneficio. ¿Sí? Ok. O sea, esto no es de aquí, ¿no? ¿O sí? No sé cuánto durará, pero si cogéis la clave, no sé cuánto durará la clave, pero supongo que podéis utilizarla. Sí, pero como lo vemos, ¿Verdad? pero como lo vemos las preguntas, tampoco te van a...
Hombre, el ordenador a lo mejor sí que lo es, ¿no? El móvil se ve tan chiquitín. Sí. No, hombre. Es la rentabilidad. Beneficio capital. Decisión. Vale, activo. Explotación, ordenamiento. Yo no lo he podido todavía. Hostia, toma. Ah, eso. Ah. Está fácil. A ver, ¿Eh? ¿cómo ha ido? Yo avisaba que iba a ganar. Ya me imaginaba yo. Muy fácil. No, no está mal. Isma, venga. ¿Qué ha pasado? Ah. Habéis tenido un problema con el margen bruto, los resultados de una empresa tienen que ver con y el patrimonio de una empresa. Vale. Vale. Ok. El margen bruto lo vemos. Vamos, voy a apuntarlo. El margen bruto. Los resultados de empresa. Y el patrimonio. Vale. El patrimonio de una empresa es esto. Los fondos propios. O sea, el patrimonio en verdad es el balance. El patrimonio tiene que ver con el balance y sí, el patrimonio tiene que ver con el balance. Pero claro, del balance, ¿qué es tuyo? Es la diferencia entre el total activo y las deudas. De hecho, cuando valoras una empresa, hay dos maneras. Valor contable y flujo de caja descontados. El valor contable más o menos tiene que ver con al activo, que es lo que tú tienes. Cuando tú vas a una empresa puedes ver y tocar, menos lo que debes. Lo que puedes ver y tocar, menos lo que debes, Es los fondos propios. ¿Sí? Y el flujo de caja descontado tiene que ver con la cuenta de pérdidas y ganancias previsional, te arroja los beneficios o pérdidas, las acumulas, las traes al presente y esa es otra manera de valorar las empresas. Vamos a ver algunas palabrotas y cultura general. Hemos visto ya algunas. Bueno, el evita, ¿las conocéis? El evita es dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias. Dentro de una cuenta de pérdidas y ganancias, lo que es la realidad del negocio, los ingresos menos los gastos que son operativos, es decir, justo antes de las amortizaciones, los intereses. Impuestos, ¿no? Impuestos, sí, sí. O sea, justo antes de aquí, hasta aquí. De hecho, lo hemos visto. Evita. Ah, ya. Sí. Se va escondido. Sí. Pero es. Otro resultado. Perdón. Aquí hay que sumarle, para llegar al evita, hay que sumarle la amortización. ¿Vale? Es los ingresos menos los gastos hasta que puedes hacer ingeniería financiera. Vale. Había aquí. Vale. El evita, ¿por qué es importante? Porque te dice cómo va la realidad de un negocio. Es decir, tú puedes jugar con las compras, puedes, para dar menos beneficio, puedes hacer algunas cosas, sí, puedes tener como ingreso gastos propios para la actividad del negocio. Puedes hacer, sí, pero en general
donde puedes jugar para hacer algo de ingeniería financiera, tiene que ver con las amortizaciones, con los impuestos, con la... El EBITDA es importante porque te marca si el negocio tira o no tira. Y es algo muy utilizado a la hora de valorar empresas. Los múltiplos de EBITDA que igual habéis escuchado hablar. No. Y los, pues, digamos, las transacciones para valorar una empresa se utilizan múltiplos de facturación o múltiplos de EBITDA. ¿Y por qué se habla sobre facturación por qué se utiliza sobre EBITDA? Porque te dice si el negocio chuta o no chuta, sin el impacto que tiene. O sea, hay negocios que están lastrados porque están mal financiados. Claro, le quitas ese problema y da pérdidas. ¿Cómo sabes que están lastrados por las finanzas? Porque el EBITDA es positivo. El punto muerto. ¿Qué es el punto muerto? En el que, o sea, a partir de X ventas, tú ya eres rentable, ¿no? Tú ya puedes vivir del negocio. Sí. ¿Sí? Es ese volumen de ventas que hace que tu cuenta de pérdidas y ganancias esté cero. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando luego pasemos a construir ese plan de tesorería, calcular el punto de equilibrio, tú metes todos los gastos. Oye, y cuando las ventas den cero, ese es tu punto de equilibrio. ¿Sí? Y es más fácil hacerlo así que con la fórmula matemática. Coges tu tesorería, metes todos los gastos, haces los ingresos, que lo veremos, que es un poco más complicado, porque los ingresos que pones están en relación a tu fuerza de ventas, a tu esfuerzo de ventas. Entonces, cuando ese volumen de ingresos hace que tu cuenta de pérdidas y ganancias, que tu saldo de cobros y pagos de cero, en general se hace con la cuenta de pérdidas y ganancias. Esto lo vamos a hacer con tesorería, pero se hace con cuenta de pérdidas y ganancias. Lo he hecho así, una hoja Excel. Lo he hecho aquí. Punto de equilibrio, umbral de rentabilidad o break-even point. Ajá. Ya hemos visto las necesidades operativas de fondo. Esto es cultura general porque algunos directoras de banco, para ver el conocimiento que tienen las personas, les preguntan por esto. Entonces, operativas de fondos. ¿Cómo se calculan las necesidades operativas de fondos? Lo de los negativos, ¿no? De tesorería. Eso es. Coges la tesorería, los negativos, esas son las necesidades operativas de fondos que las financias y te entran como caja. Al entrarte como caja, tienes un cobro de esos que hemos visto aquí. Tienes un cobro, ¿sí? Por el préstamo que te ha... O sea, esto lo has financiado, o si lo financias con ahorro es igual. Has sacado de tu ahorro, lo has puesto aquí y ya te da positivo. ¿Sí? Lo voy a repetir otra vez, por si acaso. Tenemos la tesorería, tenemos unos negativos. Los sumamos, los financiamos. Al financiarlos, tenemos una deuda en el pasivo y tenemos una tesorería en el activo. ¿Qué es lo que ocurre? Al tener esa tesorería en el activo, tenemos también un cobro de ese préstamo. Ese préstamo tenemos un cobro que nos entra aquí. Y por consiguiente, cuando hacemos la cuenta de pérdidas y ganancias, el plan de tesorería, ya se convierte todo en positivo. Y ya solo tienes que preocuparte de que los ingresos operativos, los cobros, sean los que tú tengas previsto. Hemos visto el EBITDA, el punto muerto, las necesidades, el fondo de maniobra. Lo que decíamos antes, ¿no? ¿Recordáis? Sí. Eso.
hacer de largo plazo, de corto plazo. Claro, es lo que tú puedes, lo que tú tienes que devolver en menos de un año, lo que puedes hacer líquido en menos de un año. Solamente viendo el balance y haciendo una resta, puedes saber si vas a tener tensiones. ¿No? Payback o plazo de recuperación. Para mí es uno de los sistemas más sencillos de calcular si una inversión merece la pena o no merece la pena. Oye, yo invierto en un negocio, pago 100 y me da 25.000 euros de beneficio, el payback 4. 4 años. ¿Verdad? 4 años. 4 años, sí. Payback de 4. El ROI, empezamos con algunas palabrotas. Es el retorno de la inversión. Lo que haces es comparar el beneficio con la inversión realizada. Es como el payback, es parecido al payback. Sí. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Cómo lo calculas? Buenas, ¿qué tal? Has llegado a lo mejor, casi el descanso, y luego nos vamos a remangar con la tesorería. Estamos haciendo un repaso de las palabrotas que vamos a tener en cuenta de todas las... Es bueno salir con información. ¿Vale? ¿No quieres nada de que está arriba? No. Perdón por interrumpir. El valor actual neto. A partir de aquí, vosotros vais a estar sois metidos en proyectos que tengáis que definir si vais o no vais. Es decir, con invento no, tampoco. ¿Cuál es tu producto o servicio? Hacemos proyectos, bueno, ahora estamos con un cambio de modelo, pero hacemos aplicaciones web. Vale, claro. Bueno, Y los clientes os pagan el proyecto, no hay un prototipo, no hay... pagan el proyecto. Eso es, con lo cual no hay... Hay una definición de proyecto Sí, y en base a eso pues se conforma el precio y bueno, en mi sector es un poco buffet libre que intentamos pues encuadrar para que no se salten los límites y listo. Con unos acuerdos de niveles de servicio. Unos acuerdos, pero bueno, siempre hay zonas donde la valla es bajita y pueden saltar y ya el proyecto se va a elevar. El valor actual neto tiene que ver con recoger, o sea, yo hago una inversión, esa inversión me va a generar unos beneficios. Esos beneficios los pongo en relación con el tipo de interés y entonces me voy o no me voy. El TIR tiene que ver, es una manera para definir si vas o no vas a un proyecto. Sí, el rendimiento es futuro, ¿no? O sea, Sí, es a partir de qué tipo de interés el flujo de caja que te va a dar, el beneficio que te va a dar la actividad, te compensan o no te compensan. Me explico de otra manera. Tiene que ver también con el apalancamiento. Tiene que ver con una parte del apalancamiento. Es decir, si yo me endeudo para producir más, pero la deuda, el tipo de interés que voy a pagar por la deuda es superior a la rentabilidad que le voy a sacar a esa inversión, pues mejor saberlo y no hacerlo. O sea, solo me voy a endeudar, solo me voy a apalancar cuando como consecuencia de esa deuda mi beneficio, mi valor actual neto, a TIR, esté por encima de ese tipo de interés. Cuando lo que yo le gane esté por encima de lo que me está costando. Sí. Y eso suele funcionar hasta que vas al mercado inmobiliario. En el mercado inmobiliario lo que te dicen es que
el alquiler, a ti te da igual alquilar que comprar cuando el alquiler es igual al interés que estarías pagando por una vivienda. El alquiler te deja indiferente hasta que la TIR es igual al tipo de interés. En el momento que el alquiler supera al tipo de interés, ya no te merece la pena comprar. Al revés, perdón. Cuando lo que tú estás obteniendo del alquiler, del rendimiento, está por encima, es que los hemos hecho el ejemplo como si tú tuvieras que decidir entre alquiler y comprar. Pero cuando decides invertir, que es para lo que se calcula la TIR, es cuando tú lo que ganas del alquiler está por encima del tipo de interés que pagas por endeudarte, ese apalancamiento es positivo. Es una inversión productiva. ¿Sí? Hacemos la parada y nos ponemos con la tesorería después. ¿Tenéis descargada la Excel? No. Ahora, sí. Pues antes de irnos, por favor, nos metemos con la Excel. Bueno. ¿Y cómo la proyectamos? Hay que le damos cuenta del escritorio, salimos y abrimos. Salimos, sí, Empezó ahí con Salir Luis. y ahora ya Volvemos a la vamos Muy al bien. escritorio. Vale. No sé si Vale, más servicios aquí. Y dos. Ahí. Vale. ¿Tenéis la cuenta de pérdidas y ganancias del 2025? 25 no, 24. O del 24. Y no me lo he pasado. ¿No la tienes en el correo? Dije de junio de 25, pero creo que es la anual. Ahora es que me reúno. Da igual que sea la del 24, ¿eh? O sea, lo que quiero es que zancochéis, como decimos aquí, con que convirtáis esa cuenta de pérdidas y ganancias en una cuenta de tesorería. Utiliza la del 24. Bueno, 25. Lo que es que lo utilicéis para hacer la previsión del 26, la tesorería previsional del 26. ¿La Excel la tienes? ¿Esta Excel de...? ¿Es posible que te la hayan enviado por correo a algún grupo? Sí, le han enviado a todos, al email. Y si no, con el USB. Sí. ¿La tienes? Aquí está. Yo sí que veo antes. ¿Y por qué? Porque he reenviado a este ordenador, pero no. Está plana la carpeta. Eso.
¿no? Casi al menos ese... Esto está bien. Sí, sí, me gusta casi todo. Está chulo. ¿Más? Yo tengo aquí. ¿En Excel? Sí. ¿En Excel y Small? Sí, sí, claro. Sí, listo. Hacemos una parada 20 minutitos y nos conectamos. No se quieren tomar el café. ¿Sí? Tío, No se quieren tomar el café. No. Antes vamos a hacer... Vamos a descansar, ¿no? ¿Verdad? Usuarios contentos. Vale. No tengo código de usuario. Una pelotita. A ver, está conmigo. Un apellido, Atlas. Una pelotita de ping-pong, Tony. Luego, Sí. Eso es algo. Café. Cógete otro vaso. ¿Quieres café con el té? también veo. Ahora viaje, gris, mañana se va a viaje, gris, también. Lo tecnológico y aquí está el filtro del clúster de Eso es que Lo utilizaré, yo sé, varias veces porque está vinculado. Estamos tomando un café con el gerente y como tenemos amistad personal y tal, pues yo sí, luego al final de la casa hablamos yo llevo otro programa. Un programa de economía circular. Lo empecé como fue un efecto la que algo que te explicas muy bien. Cambiando los propios, marketplace ahora, la que nos ha dicho, no sé cómo. Después cuando acabemos, a lo mejor no tengo tiempo. Este verano no tengo la sesión porque Sí, muchas veces. No sé si soy muy padre, pero Pensando que Santiago de Venezuela. O sea, tengo una disfrazación A ese punto de investigación. Tienes para ver cosas. responsabilidad de la comunicación. Yo tanto de comunicación de televisión. Sí, sí. Santiago tiene la hora, lo que sea. No 100%, ¿vale? Pero la principal cosa es televisor. Debe ser capaz Una foto de unas cosas que mandar a Madrid. de otra manera, acortar las distancias, adaptarse. ¿Qué tal? Sí, que tenía. ¿Viste el vídeo? ¿Cómo veo? Al final. Sí.